Muchas gracias. Bueno, la verdad es que después de escuchar estas fascinantes conferencias de Luisa Damiano y de Hank Lehmann, que nos abrieron de par en par las ventanas hacia las complejidades de la robótica y particularmente de la interacción entre los robots y los seres humanos, quiero volver un poco atrás a la reflexión de Thomas Fuchs y hablar un poco de lo que ha significado esta pandemia, esta situación límite a la que nos hemos visto expuestos. Pero hasta cierto punto hay una conexión bien profunda entre estas distintas conferencias, porque en el fondo estamos hablando siempre de interacciones, interacciones. Eh, pero quiero hablar de una interacción muy particular que nos es muy cara, muy cercana, que es la relación médico-paciente. ¿Por qué es tema la relación médico-paciente? Bueno, porque probablemente de alguna manera la percibimos amenazada. Ocurre así con todos los bienes intangibles, que suelen ser invisibles hasta que alguna amenaza de extinción aparece. Eh, la pandemia, sin duda, ha sido una situación límite, que duda cabe. Pero al tiempo que la pandemia arremecía todos nuestros Gehäuse, como nos decía Thomas Fuchs, todos nuestros supuestos fijos, eh, externos e internos, ocurrieron también algunos otros fenómenos que fueron percibidos más bien como una aceleración positiva, un poco como lo que señalaba Luisa Damiano, en el sentido de que de pronto la pandemia nos ha abierto a otras formas de mirar. Uno de esos ámbitos, sin duda, fue y ha sido la telemedicina. La telemedicina permanecía en una especie de rezago o, digamos, estaba ahí en una situación de potencia. En realidad, todos los aspectos técnicos ya estaban resueltos hace rato, pero había una serie de limitaciones más bien de tipo legales, administrativas y culturales, por cierto. Todas estas barreras se vinieron abajo. Y de pronto, esto fue como la caída del muro de Berlín, que de pronto desaparece y empezamos a transitar por estas nuevas avenidas, estos nuevos territorios que se nos abren. Pero, ¿cómo ha sido para los médicos, para nosotros? ¿Qué es lo que nos ha pasado con la telemedicina? Y particularmente la pregunta es, ¿en la telemedicina cambia la naturaleza de la relación médico-paciente? ¿Qué nos ocurre con ella? ¿Se desnaturaliza? ¿Se deshumaniza la relación? Lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión desde la vivencia. Mm, A lo largo de estos meses he tenido varias experiencias con la telemedicina y quiero compartir con ustedes algunas narrativas de esta experiencia. Pero antes un par de consideraciones que me parecen que son relevantes para contextualizar un poco estas narrativas. Y toda vez que hablamos de la relación médico-paciente aparecen dos grandes referentes que son clásicos. Mark Ziegler en el ámbito de la medicina angloparlante y el españolísimo Pedro Laín Entralgo. Y digo españolísimo porque el propio Mark Ziegler se queja abiertamente de que Laín Entralgo ha sido escasamente traducido al inglés y por lo tanto es prácticamente desconocido su trabajo y sus grandes aportes en el mundo eh, angloparlante. Ahora, ¿qué es el acto médico? El eticista chileno Mauricio Besio, que tiene una monografía muy interesante al respecto, lo define como el momento donde el profesional toma una decisión simple o trascendente, la cual es única para este paciente y que está basada en la alianza terapéutica que ambos establecen. En esta mirada hay algo que esencialmente ocurre, un momento cenital, algo que se cristaliza entre médico y paciente. A diferencia de la visión de Laín Entralgo, quien define el acto médico como aquel lapso temporal
en que la inmediata relación entre el médico y el enfermo no sufre interrupción. Punto. Para Laín Entralgo, nada trascendente tiene que ocurrir necesariamente para que se constituya un acto médico. Solo se requiere inmediatez y continuidad de la relación entre el médico y el paciente. Ahora, ¿qué ocurre en este encuentro entre médico y paciente? Laín Entralgo lo define en base a 5 facetas de la relación que él denomina momentos principales de la relación médico-paciente, y habla del momento cognoscitivo, el momento afectivo, el momento operativo, el momento ético y el momento histórico-social. En realidad estos momentos no son temporales, ni son secuenciales o sucesivos. Más bien son facetas e improntas. Y quiero destacar la impronta final, el momento histórico-social en que se produce este encuentro. Porque si queremos mirar lo que nos pasó durante la pandemia, tenemos que mirar un poco esta impronta histórico-social de nuestra relación médico-paciente. Y por muy particular y aparentemente circunstancial que nos parezca, nuestra relación médico-paciente es una manifestación profundamente cultural, con profundas raíces históricas, valóricas, y está condicionada, por cierto, por los cambios en la medicina que practicamos. ¿Cuáles son esos elementos que están presentes en nuestra relación? Por una parte, la tradición médica hipocrática, sin duda. Los valores de la cultura judeocristiana y, en buena medida también, el apogeo de la influencia, y podríamos decir tal vez incluso las postrimerías de la influencia de la medicina norteamericana en la cultura médica global. Una breve mirada a la raigambre hipocrática de nuestra visión o nuestra práctica de la relación médico-paciente. Y para ello, nada mejor que basarse justamente en los aportes de Laín Entralgo. La medicina hipocrática se desarrolla en una cosmovisión que entiende la naturaleza humana como parte inseparable de la naturaleza en general. Y el estado de salud o de normalidad viene dado por la proporcionalidad, el equilibrio entre los elementos fundamentales del organismo. Y el rol del médico es básicamente el favorecer el restablecimiento de estos equilibrios. Eso es su rol. Ahora, la relación médico-paciente fue descrita por Platón en el diálogo Lisis, y señala que el enfermo es amigo del médico a causa de la enfermedad. Esto implica que la relación entre el médico y el enfermo se entiende como una amistad, como una filia. Y en los preceptos hipocráticos se proclama: donde hay filantropía, le hace amor al hombre en cuanto hombre, hay filotecné, amor al arte de curar. Ahora, si es una amistad, una filia, ¿cómo se entiende esta amistad en el mundo helénico? La filia, en ese contexto cultural, se entiende como un cierto parentesco de naturaleza. Y Aristóteles lo frasea de la siguiente manera: sin igualdad ontológica no es posible la reciprocidad, y por lo tanto no cabe la amistad del hombre ni con los dioses, ni con los animales, ni con las cosas. La amistad requiere una igualdad de naturaleza e incluso una igualdad ética. Por lo tanto, ella solo es posible entre hombres iguales en virtud. Hasta ahí lo helénico. Pero nuestra cultura es fundamentalmente judeocristiana.
¿Cuál es la impronta judeocristiana en esta? Bueno, la doctrina cristiana introduce una perspectiva muy distinta al proclamar este amor al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo, señala el mensaje cristiano, básicamente. Pero este prójimo es cualquier otro hombre en cuanto a ser parte de la humanidad. Y por lo tanto, no queda supeditado a una condición de igualdad o de parentesco. Eh, y es interesante que en las primeras traducciones al griego que se hicieron de los evangelios, se hace esta distinción de una manera muy patente. Para la palabra amor, en esas traducciones, no se usa la palabra eros, se emplea otro vocablo, que es el vocablo ágape. Este vocablo significa acoger con amistad. El médico de la cultura judeocristiana, entonces, para este médico, el encuentro con el prójimo es un ejercicio del ágape, del acoger con amistad. Y va a intentar curar, acompañar y consolar al prójimo, a todos los enfermos. Y en eso no lo inspira una idea abstracta de restaurar una armonía con la naturaleza, sino la misericordia. Es cierto que la misericordia como palabra actualmente tiene una connotación profundamente religiosa, pero ¿qué es lo que significa misericordia? No significa otra cosa que el sentir la desdicha del otro. En el lenguaje presente, esto es empatía. Ahora, junto con todos estos elementos que son culturales, hay elementos que son un poco más próximos y que vienen dados por la impronta norteamericana en nuestra cultura. Y ahí, por cierto, la referencia obligada es Mark Ziegler, quien distingue edades evolutivas de la relación médico-paciente en la medicina norteamericana. Una primera edad de paternalismo que estaba centrada en el médico, la segunda edad centrada en el paciente, una ética de autonomía del paciente, pero muy marcadamente transaccional e incluso consumista. Una tercera, que es la época o edad de la burocracia, en que los médicos se encuentran divididos en sus lealtades entre las exigencias de sus pacientes, por una parte, y por otra parte las exigencias de quienes financian las prestaciones. Y finalmente, una llamada cuarta edad, o edad de las decisiones compartidas, que ha sido propuesta y impulsada por el propio Mark Ziegler y que ha ido ganando aceptación y penetración en la cultura médica norteamericana como modelo de relación médico-paciente. Ahora, la relación médico-paciente nuestra está amenazada. Por cierto, tenemos percepción de que así es. Y quiero tomar ahí como referencia una conferencia dada por el profesor Otto Thör ante la Academia de Medicina de Chile, que lo puntualiza de la siguiente manera. La relación médico-paciente está amenazada por, uno, la despersonalización de la relación, particularmente porque el médico tiende a no escuchar al paciente, lo suele invadir con exámenes y luego con fármacos, con terapias que eventualmente ni siquiera necesita. Dos, por imperio del criterio economicista, tanto en el acceso a los médicos como en el acceso a las terapéuticas, lo que atenta contra la justa distribución de la salud. Tercero, la desconfianza, que ha venido generándose entre pacientes y médicos, representada en dos extremos. Por una parte, el creciente número de juicios de mala práctica por parte de los pacientes y por parte de los médicos una creciente frialdad y falta de misericordia, de empatía por parte de los médicos. Y finalmente, la medicina del deseo,
¿A qué es lo que se refiere eso? Es aquella que no está orientada a la curación de un mal, sino que más bien a un supuesto perfeccionamiento del cuerpo, por ejemplo, las cirugías plásticas, o del alma, como son el uso de psicofármacos o psicoestimulantes. Con, con estos elementos quiero ahora pasar a leerles un par de narrativas. Narrativas de encuentros que yo tuve en estos meses con pacientes. Por cierto, por razones de confidencialidad he cambiado nombres y he cambiado algunos elementos del, del encuentro. Sin embargo, en la esencia, desde el punto de vista de mi vivencia, he tratado de conservarla lo más nítidamente posible. La primera, y paso a leer, se llama Una pequeña salita de estar. Abro la sesión de telemedicina. Los apellidos de la paciente me son familiares. Segundos más tarde se activa la pantalla. Veo una joven mujer sentada en un sofá, en una pequeña salita de estar, y junto a ella reconozco de inmediato a quien toma la palabra. Hola doctor, me dice. ¿Se acuerda de mí? Con mi hija hemos postergado por muchos años esta consulta. Y finalmente fue ella la que se decidió y reservó la hora. Yo no sé cómo decirlo, doctor. Doctor, usted atendió a Juan, mi marido, el papá de ella, me dice mientras deposita su mano sobre la rodilla de la joven. Ahora es la hija quien se acerca hacia la cámara y me dice, poniendo énfasis en cada palabra. Doctor, me dice, necesitamos saber todo. Si todo lo que pasó después del accidente fue realmente un problema neurológico o no. De pronto me siento catapultado al pasado. Juan había sufrido un TEC producto de una caída de caballo durante una práctica de rodeo. Tuvo una evolución lenta pero favorable. Al cabo de un par de semanas, estaba aparentemente bien y no presentaba ningún déficit evidente a primera vista, pero su reintegro a la vida fue un desastre. Antes del accidente, era un exitoso gerente de empresa. Después del accidente, fue tomando una decisión incorrecta tras otra y terminó perdiendo su trabajo. Ella lo apoyó y lo sostuvo abnegadamente, pero él se las arregló para dificultar cada paso hasta que la convivencia se les hizo insostenible y se separaron. De golpe, entiendo el drama. Esta joven, sentada ahí, era una niña de apenas 13 años cuando Juan tuvo el accidente, y mientras ella maduraba y avanzaba hacia la autonomía de la vida adulta, su padre caminaba en sentido contrario. Estoy frente a una pantalla, pero me siento literalmente transportado a ese otro espacio, a esa pequeña salita de estar junto a estas dos mujeres que han esperado por años este encuentro. Trato de encontrar las palabras justas y no es fácil. No puedo soslayar mis propias dudas respecto de lo que ocurrió con Juan. ¿Fue todo atribuible a las secuelas cognitivas del TEC? ¿Cuánto de su ruina ya larvaba en su personalidad antes del accidente? ¿O fueron ambas que se dieron trágicamente la mano? En esa pequeña salita, ahora somos tres, compartiendo recuerdos y reflexiones, dudas y certezas. Una conversación que nunca pensé tener, menos aún en esta forma. Una conversación que ellas solo se aventuraron a tener desde el lugar donde por años han compartido todo, esa pequeña salita de estar. Les leo la segunda. Portazo. Abro la sesión de telemedicina. La pantalla muestra mi propia imagen, como en un espejo. Pasan 2 minutos. El paciente no aparece.
Reviso los datos de la ficha. Mi paciente es un hombre de 23 años, pero no contesta. Han pasado 7 minutos y el paciente no aparece. Decido llamarlo por teléfono. ¿Aló? Ah, sí, sí, me dice. Se me había olvidado. Ah, ya, ok, me conecto. Finalmente aparece. Me explica que está preparando su examen de grado de Derecho y que necesita una receta de Ritalin. Tengo déficit atencional. Me lo diagnosticaron en cuarto medio y tomo Ritalin. Me va bien con el Ritalin, pero ahora necesito tomar una dosis más alta. Tengo que estudiar mucho. Bueno, le digo, veamos si esto es realmente lo que necesitas. Tomo la historia completa, con todos sus antecedentes, y me resulta muy evidente que no tiene un trastorno atencional, sino un trastorno del sueño, y secundariamente una crónica deuda de sueño. El Ritalin no es más que un estimulante para él. Inicio mi explicación. A la segunda frase, interrumpe. Doctor, tengo déficit atencional. Me lo diagnosticó un tío que es cirujano cardiovascular en Estados Unidos. Él es famoso allá. Y él me dijo. Reinicio mi explicación con nuevos bríos, esta vez muy pedagógicos. Doctor, me interrumpe, ¿me va a dar la receta de Ritalin o no me la va a dar? No, le digo, no es lo adecuado para ti. Ok, gracias doctor. Voy a pedir hora con otro, dice, y bruscamente su imagen desaparece. La pantalla muestra nuevamente solo mi propia imagen. Me miro y reflexiono si alguna vez antes algún paciente había salido así de mi consulta, con un portazo. Y la última se llama En el campo de mis padres. Abro la sesión de telemedicina. Aparece la imagen de un hombre mayor, muy mayor, pero la señal es pésima. Apenas unas imágenes y ruido. Imposible comunicarse de este modo. Digito su teléfono, una voz muy ronca me saluda, pero también la señal telefónica es muy mala. La señal se interrumpe una y otra vez. Vuelvo al sistema de telemedicina para registrar el fracaso técnico. Intento una última llamada telefónica y para mi sorpresa esta vez me contesta de inmediato. Acá la escucho bien, me dice con voz ronca y jadeante. Me vine a una loma donde la señal me capta bien. ¿Y cuál es su problema, don Ernesto? Nada. ¿Nada? ¿No tiene ninguna molestia? ¿Ningún problema? Pregunto. No. Aparte de la presión, soy sano. Un par de achaques de viejo, me dice, pero nada más. Entonces, dígame, no. Lo que pasa es que soy solo. Soy solo. Una descripción rotunda y certera. Me habla de sus hermanos fallecidos, todos solterones como él. Una familia de ancestros alemanes que fueron empobreciendo. Compraron un par de hectáreas en un terreno forestal en el que ha vivido y sobrevivido. Entiendo ahora por qué pidió la consulta conmigo y le pregunto, ¿usted habla alemán, don Ernesto? Su voz resuena aún más ronca. En el campo de mis padres hasta las vacas hablaban alemán, pues. Cambiamos el idioma y el resto de la conversación fluye en alemán. En la despedida, un Danke, Herr Doktor, bis bald suena jovial. Y quiero solamente cerrar esta con un par de reflexiones y decir que, por cierto, la pandemia ha sido una situación límite y en este periodo la telemedicina ha venido a ser un vehículo que ha permitido algunas cosas. Por cierto, volver a escuchar a los enfermos, le ha permitido a los enfermos acceder a los médicos a través de enormes brechas de distancia y a otros tipos de brechas también. Eh, y, por cierto, también ha permitido restablecer confianza, porque
realizar un acto tan privado como es una sesión médica requiere un enorme esfuerzo de confianza. Eh, pero la medicina no es más que un instrumento, no es ni la partitura menos la música, y por tanto me atrevo a decir que algunas de las vivencias de telemedicina que hemos tenido durante esta pandemia son propias de este momento y que probablemente son únicas e irrepetibles y probablemente no las volveremos a vivir. Muchas gracias.